Hola, hola mis amigos del crochet, bienvenidos a un video más en donde juntos exploraremos el maravilloso mundo de los amigurumis. Para esta ocasión les traigo un tutorial súper funcional. Se trata de un bolso de este personaje de anime, el gato robótico Doraemon, que de seguro te encantará. Bienvenidos a mi canal en donde juntos exploraremos el maravilloso mundo de los amigurumis. Les envío un cálido saludo desde Colombia. Mi nombre es Angélica. Bueno, entonces vamos a comenzar a realizar la base. Vamos a hacer un nudo deslizado. A este nudo deslizado le vamos a agregar 11 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, para devolvernos vamos a dejar una que es la que nos ayuda a levantar la borla. Vamos a hacer en esta primera cadena, necesitamos hacer un aumento, o sea que nuevamente sobre esta cadena vamos a pasar el gancho por debajo, lo jalamos al frente y cerramos. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar esta puntada en este proyecto. Para lo que son amigurumis, si prefiero utilizar el punto en X. Bueno, entonces voy a continuar tejiendo hasta esta cadena justo antes de llegar a la otra orilla. Listo, entonces ya llegamos al otro extremo. Se me sale esta partecita, no sé por qué. Bueno, llegamos al extremo. Aquí vamos a hacer un aumento de punto bajo. Así vamos a pasar hacia el otro lado. Nuevamente en la misma cadena, un aumento. Y vamos a devolvernos de la misma manera. Vamos a llegar hasta el punto justo antes de llegar al primero, o sea, hasta este punto. Vamos a tejer en punto bajo. Ya llegando al primer punto, hacemos un aumento y con eso ya nos quedarían los dos aumentos de inicio y dos aumentos en el extremo. Quiere decir que iniciamos con un aumento, 8 puntos, dos aumentos, 8 puntos y aumento. Ahora lo que vamos a hacer para cerrar esta vuelta es que vamos a ir al primer punto, vamos a traer lazada y vamos a hacer punto deslizado. Luego de este punto deslizado vamos a marcar, para que tengan en cuenta que este punto es la finalización de la vuelta y esta no lo vamos a contar como punto. Entonces tiende a confundirse un poco con un punto bajo. Entonces para que tengan presente de que este punto no lo van a contar, porque no vamos a tejer en espiral como siempre acostumbro a tejer, sino que esta vez vamos a tejer en vueltas. Finalizamos vueltas y para iniciar vueltas, o sea, para finalizar vueltas hacemos punto deslizado, para iniciar vueltas hacemos cadena para levantar. Entonces no sé si me haga entender, pero vamos haciendo el proyecto y les voy mostrando. Entonces ya aquí ya terminamos la primera vuelta. Para la segunda vuelta arrancamos con una cadena que tampoco vamos a contar, pero esta nos ayuda para levantar la labor. En este primer punto vamos a iniciar entonces la segunda vuelta con un punto bajo. En el segundo punto vamos a hacer un aumento.
aquí, como pueden ver, agarré mal el punto porque me quedó, agarré solamente una hebra. Entonces, nuevamente, primer punto, un punto bajo, segundo punto, un aumento. Vamos a continuar tejiendo, entonces 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vea, como ven, este siempre se me está saliendo del mango, se desliza. Ya todos los que he comprado me pasa lo mismo. Bueno, ya llegando aquí en el siguiente punto, vamos a hacer nuevamente un aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos a replicar lo mismo del otro lado, o sea que vamos a iniciar con otro punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Nuevamente un punto bajo, vamos a hacer 8 puntos bajos. Luego de los 8 puntos, nuevamente aumento y finalizamos con punto bajo. Y así terminamos la segunda vuelta. Vamos a hacer el punto deslizado, que les recuerdo que este punto deslizado no lo debemos contar. Ponemos el marcador. Y para comenzar la vuelta número 3 debemos hacer una cadena. Vamos aquí al primer punto y vamos a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos, en el siguiente un aumento, continuamos con 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora aumento, dos puntos bajos y vamos a replicar lo mismo del otro lado. Quiere decir que hacemos 2 puntos bajos, aumento, 8 puntos bajos, 1, 2. Nos faltaría entonces hacer punto deslizado, cadena, ponemos el marcador. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 4 con un aumento. Hacemos un punto bajo, nuevamente aumento. Ahora 10 puntos bajos, aumento, un punto bajo y nuevamente vamos a hacer un aumento. Nuevamente vamos a replicar este lado tal cual lo hicimos en el otro, o sea, nuevamente aumento, punto bajo, aumento, seguido de 10 puntos bajos,
1, 2, 3, 4, 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento, en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Entonces para la vuelta número 4 ya tenemos un total de 40 puntos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, un aumento, nuevamente 2 puntos bajos, seguido de otro aumento, uno, 2, 3. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Seguido vamos a hacer 2 puntos bajos, nuevamente un aumento, y 2 puntos bajos. Esto lo vamos a replicar en el otro lado. Listo, entonces la vuelta número 5. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer una vuelta de 48 puntos bajos, pero vamos a hacer un pequeño cambio para esta vuelta. Para esta vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a tejer en punto blow, quiere decir que vamos a tomar la hebra trasera para que así podamos definir el borde de esta base y comience a tomar altura. Entonces vamos a tejer los 48 puntos tomando de esta hebra y dejando esta primera hebra libre. Bueno, entonces ya está la base. Vea, como pueden ver, quedó un pequeño borde que nos define que esta parte va a ir así de plana. Y como ya les había mencionado, vamos a comenzar a darle altura. Entonces vamos a seguir tejiendo así, dándole altura. Vamos a tejer los mismos 48 puntos. Simplemente vamos a hacer vueltas. Les recuerdo aquí que estamos tejiendo en vueltas y no en espiral, para que hagan el punto deslizado y la cadena para subir, y no olviden marcar siempre. Entonces aquí entonces aquí ya terminé de realizar las vueltas, la altura deseada. Vamos a tejer desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 16. Un nudo deslizado. Y para terminar aquí no he realizado el punto deslizado, entonces vamos a introducir la aguja y vamos a agarrar el nuevo color hacia el frente y con este realizamos el punto deslizado. Subimos con una cadena para iniciar la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos. En la siguiente vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir esta secuencia: 1, 2, 3, 4 puntos bajos, disminución, y vamos a continuar así por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 40 puntos bajos. Bueno, entonces aquí ya terminé de realizar la vuelta en rojo, corté la hebra y esta la vamos a ocultar. Para poderla igualar al tejido, lo que yo hago es que acá justo donde realizamos el punto deslizado, ese lo vamos a dejar pasar y vamos directamente al primer punto.
pasamos la hebra de afuera hacia adentro, apretamos y vamos hacia el último punto que realizamos, y en medio de ese V que se ve ahí o bucle, pasamos hacia adentro la aguja tomando esas dos hebras y apretamos, y de esta manera cerramos el tejido. Ahora lo que nos queda es que por la parte de atrás vamos a esconder las hebras. Bueno, entonces la parte de la base ha quedado así, con una disminución en esta parte, en la cual la hemos puesto en color rojo. Esto lo vamos a reservar y vamos a realizar la parte superior. Para iniciar, entonces vamos a hacer un nudo corredizo, seguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una para levantar. Vamos a dejar una sin tejer y en la siguiente vamos a hacer punto bajo, 1, vamos a poner el marcador en el primer punto y vamos a continuar tejiendo 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la primera cadena vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar tejiendo hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y vamos a ir al primer punto y vamos a hacer un punto bajo. Así hemos terminado la primera vuelta. Para comenzar con la segunda vuelta vamos a hacer, primero vamos a cerrar esta con un punto deslizado y una cadena, y en el mismo punto vamos a iniciar con un aumento. Seguido a esto vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Bueno, entonces ahorita hemos llegado hacia el otro lado, en el cual vamos a hacer un aumento de este lado y vamos a continuar tejiendo hacia el otro lado, iniciando con un aumento. Seguido a esto vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, y en el último vamos a hacer un aumento. Bueno, y acá en esto que se ve, esto no es un punto, aquí vamos a hacer el punto deslizado. Seguido a esto vamos a hacer una cadena y vamos a ir al primer punto de la siguiente vuelta, un punto bajo. Vamos a poner el marcador en el punto deslizado para no confundirlo como punto. Vamos a ponerlo ahí en el punto deslizado. Vamos a hacer un punto, iniciamos esta tercera vuelta con un punto bajo. Seguido a esto vamos a hacer un aumento,
y vamos a continuar en punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Luego de los 8 puntos bajos, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Así hemos terminado con la primera mitad de la tercera vuelta. Ponemos el marcador y así vamos a dar inicio a la vuelta número 4. Vamos a ir al primer punto, vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente 2, seguido a esto vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar tejiendo punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. En el siguiente punto, un aumento, continuamos con 2 puntos bajos y así finalizamos la mitad de la vuelta número 4 y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. Les recuerdo que esto que se ve acá como un punto es un punto deslizado, o sea que esto no lo contamos. Y para aumentar a la siguiente vuelta siempre vamos a iniciar con una cadena. Entonces, para que no se me van a confundir y pongan el marcador aquí en el punto deslizado, para que no cuenten este punto deslizado como punto. Seguido a esto vamos a iniciar la siguiente vuelta con una cadena y vamos a pasar al primer punto, en el cual vamos a hacer un punto bajo, siguiente 2 y en el siguiente 3 puntos bajos. En el siguiente punto ya vamos a hacer un aumento y vamos a continuar tejiendo en punto bajo. Vamos a hacer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Acá vamos a volver a hacer un aumento y vamos a finalizar esta mitad de vuelta con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Vamos a replicar exactamente lo mismo en el otro lado. Ya les voy a decir de cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 puntos bajos. Entonces, ahora para la siguiente vuelta vamos a cerrar esta vuelta. Les recuerdo que esto es un punto deslizado, cerramos. Inmediatamente hacemos una cadena para levantar el tejido y vamos a picar en el primer punto. Vamos a hacer un punto bajo, así teniendo un punto, 2, 3 puntos bajos, 4 y 5 puntos bajos. Seguido a esto vamos a hacer un aumento. Nuevamente vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Nuevamente vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar tejiendo esta secuencia por toda la vuelta. La vamos a tejer un total de 6 veces. 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón. Acá 5 y aumento. Bueno, entonces vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta.
para un total de 42 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a iniciar con un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. En el siguiente punto un aumento. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, aumento. Ahora vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 48 puntos bajos. Bueno, para continuar aquí vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a pasar a la vuelta número 8. Recuerden poner siempre el pasador en el punto deslizado que nos indica la finalización de la vuelta, y para iniciar la nueva vuelta siempre vamos a hacer una cadena. Entonces vamos al primer punto y vamos a iniciar con punto bajo. Para esta vuelta vamos a realizar punto sobre punto. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta para un total de 48 puntos bajos. Continuando con la vuelta número 9 vamos a hacer lo siguiente: un punto bajo, 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. Vamos a continuar en punto bajo hasta realizar 27 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, justo aquí entonces realizamos 27 puntos. Ahora vamos a realizar en cadena, vamos a hacer una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas para completarlos con los 28, con los 48 puntos de la vuelta. Entonces, con esta tira la vamos a llevar hasta el punto deslizado, que es donde marcamos. Acá en el punto deslizado obviamente vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Vamos a poner acá el marcador. Vamos a hacer acá punto sobre punto. Vamos a hacer primero los 27 puntos bajos. Bueno, entonces ya llegamos hasta el punto 27. Ahora acá hicimos esta tira de cadenas. Vamos a tejer sobre cada cadena, vamos a hacer un punto bajo. O sea, quiere decir que vamos a seguir tejiendo en punto bajo más 21 punto bajo. Y así completaríamos esta vuelta con 48 puntos bajos. Entonces vamos a pasar el gancho por cada una de estas cadenas. Cadena es esta. Bueno, entonces ya llegando hasta aquí, vamos a pasar el gancho justo aquí donde realizamos el punto deslizado anterior. Cerramos con punto deslizado, pasamos a la siguiente vuelta con una cadena y vamos al primer punto. 48 puntos.
Bueno, chicas, aquí De ya la realicé mis vuelta vueltas. número 11 Ahora lo vamos que a voy a continuar hacer es, tejiendo punto vamos a sobre hacer un punto cambio de hasta color. la Entonces vuelta aquí, antes de número llegar 21. al punto deslizado de finalización de la vuelta, lo que vamos a hacer es pasar el nuevo color, alisar el nuevo color que vamos a poner, que en este caso es rojo. Entonces vamos a pasar el gancho y vamos a tomar el color. Este lo traemos al frente, que no se nos va a salir de acá. Lo traemos al frente, realizamos una cadena y vamos a continuar tejiendo entonces la siguiente vuelta, que en este caso sería la vuelta número 22, la cual realizamos ya un punto bajo. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que a medida que vamos tejiendo vamos escondiendo esta hebra para que no nos vaya a quedar por ahí sueltica. La azul la vamos a cortar y también la vamos ocultando con el tejido. Entonces para esta vuelta lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la base. Ya tenemos entonces el primer punto, 2, 3 y 4 puntos bajos. Vamos a hacer entonces una disminución, vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta de 4 puntos bajos, disminución, para que nos quede la vuelta con un total de 40 puntos bajos. Listo, entonces aquí ya terminé de hacer el borde, cortamos la hebra, escondemos y reservamos entonces esta parte. Bueno, ahora para realizar la partecita de la cara vamos a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar una aguja de 2.5 milímetros o 2 milímetros y medio, estambre en color blanco. Esta vez sí la vamos a tomar sencillo. Este mide aproximadamente 2 milímetros. Vamos a iniciar con un nudo deslizado en el cual vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. A este tejido, ya teniéndolo así, lo vamos a voltear y vamos a agarrar de la parte de atrás. Recuerden que siempre dejamos una cadena para levantar. Vamos a agarrar esta hebra que ven ahí, esta hebra que se hace en la parte de atrás. Vamos a tomarlo de esta manera y vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente en el mismo punto vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar tejiendo agarrando esta hebra de atrás, tal cual como lo hicimos en el primer punto. Dos puntos bajos, en el siguiente 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a ir a la última y aquí vamos a realizar dos aumentos. Quiere decir que vamos a hacer 4 puntos en esta misma hebra. Tenemos un aumento y dos aumentos. Ahora vamos a continuar tejiendo de este lado la misma cantidad de puntos que tejimos en este. Quiere decir que vamos a realizar 8 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya llegando entonces aquí al primer punto, lo que vamos a hacer es un aumento. A diferencia de cómo empezamos a tejer, para esta parte vamos a tejer en espiral, o sea, quiere decir que acá no vamos a hacer punto deslizado para terminar, sino que aquí inmediatamente vamos a continuar tejiendo en la siguiente vuelta. Para eso tenemos que marcar el primer punto, que es el que nos indica el comienzo de la vuelta. Bueno, entonces eso quiere decir que en esta vuelta tenemos un total de 24 puntos bajos, y también les quiero mostrar que a diferencia de como lo hicimos con la base, de esta manera, tomando la hebra que les mostraba en la parte trasera de las cadenas, de esta manera la puntada se ve súper apretadita. No se ven esos agujeros molestos que a veces hacen de que nuestras piezas no se vean como tan prolijas, como tan bien terminadas, sino que se ven esos agujeros. Entonces esa es una buena opción para que tomen en cuenta para sus tejidos y le quieran dar un buen acabado. Vamos a continuar tejiendo. Comenzamos con un punto bajo. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Siguiente punto, vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Vamos a hacer un aumento y finalizamos este lado con un punto bajo. Vamos a replicar lo mismo en el otro lado, un punto bajo seguido de un aumento, un punto bajo. Vamos a marcar, repetimos otro punto bajo. Ahora vamos a hacer un aumento, continuamos con 8 puntos bajos, luego de los 8 hacemos un aumento y finalizamos este lado con 2 puntos bajos. Y así terminamos la primera parte o la primera mitad de esta vuelta. Vamos a replicar lo mismo hacia el otro lado. Continuando con la siguiente vuelta, aquí ya hice el primer punto. Vamos a realizar en el siguiente punto, vamos a hacer, estamos en la vuelta número 4, ya realicé el primer punto. Nuevamente en ese mismo punto vamos a hacer otro punto para un aumento. Seguido a esto vamos a hacer un punto bajo, nuevamente otro aumento, y vamos a tejer a continuación 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Seguido a los 10 puntos vamos a continuar con un aumento, un punto bajo y nuevamente un aumento, y así llegamos a la mitad de esta vuelta. Vamos a replicar lo mismo hacia el otro lado. Ahora vamos con la siguiente vuelta. Ya hice el primer punto, nuevamente otro punto bajo seguido de un aumento, nuevamente 2 puntos bajos,
y aumento. Seguido a esto vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Nuevamente vamos a hacer aumento de puntos bajos. Seguido a eso vamos a hacer aumento, vamos a hacer 2 puntos bajos. Seguido a eso un aumento, seguido a eso 2 puntos bajos, y así hemos llegado a la mitad de esta vuelta. Vamos a replicar lo mismo en la otra mitad. 2 puntos bajos, aumento. Bueno, entonces en esta vuelta llevamos un total de 48 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 6, en la cual vamos a realizar una secuencia de un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y aumento. Esta secuencia la vamos a hacer por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 54 puntos bajos. Bueno, en esta parte llevamos un total de 54 puntos bajos. Quiero que me pongan mucho cuidado en esta parte porque vamos a hacer dos piezas. La primera pieza va a ser la parte inferior del cuerpo, la manchita de la parte inferior del cuerpo. En esa vamos a tejer esto que acabo de explicar y lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a igualar el tejido, vamos a cortar la hebra y vamos a rematar. Bueno, vamos a tejer una segunda pieza, pero esta vez va a ir en la parte superior, o sea, en la carita. Para la carita vamos a continuar tejiendo. Entonces, está claro, vamos a tejer dos piezas iguales, pero una va en la parte inferior y la vamos a dejar hasta aquí. Para la parte superior, que es para la cara, vamos a continuar tejiendo lo siguiente. Entonces ya iríamos para la vuelta número 7, en la cual vamos a realizar nuevamente una secuencia, pero esta vez ya llevamos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Seguido a esto vamos a hacer un aumento y esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 60 puntos bajos. Entonces yo voy a terminar la vuelta y ya continuamos. Bueno, aquí para continuar vamos a realizar en esta vuelta, vamos a tejer punto sobre punto, vamos a hacer 60 puntos bajos. Vamos a cortar la hebra, vamos a enhebrar la aguja lanera, vamos a igualar para los que aún no saben cómo igualar o rematar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar un punto sin tejer y desde afuera hacia adentro pasamos aguja y de arriba hacia abajo tomando estas dos hebras, tomando el último punto en la mitad y pasándola a la hebra que queda justo debajo del bucle, lo pasamos hacia adentro y acá ya estando por dentro del tejido por el reverso vamos a esconder el resto de la hebra que nos queda. Ya solamente nos queda cortar el exceso y ya nos queda esta pieza.
Bueno, entonces ya teniendo esta pieza lista, la vamos a unir de una vez a la parte superior, justo desde este borde, desde este bordecito rojo lo vamos a unir con los alfileres. Esta hebra la he dejado larga para poderla unir. Esta la vamos a unir con la misma aguja. La vamos a pasar hacia la parte de atrás. Con punto deslizado y vamos uniendo esta parte. Bueno, mis amigos del crochet, hemos finalizado la primera parte de este tutorial. Haz clic en la parte superior para continuar con la segunda parte.